Dios les bendiga. Bueno es Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más a través de este medio para compartir su palabra. En este día quiero compartir un mensaje que lleva como título: ¿Tiene Satanás poder sobre un cristiano? Es el título de este mensaje que vamos a desarrollar para que mucha gente vea lo que dice la Biblia y lo que vivimos muchas veces nosotros. Entonces voy a leer la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Dios mío, mira este mensaje, Señor, que vamos a llevar a través de este medio, que sea, Dios mío, de edificación, de exhortación, de consuelo, Señor. Dios mío, que mucha gente pueda, a través de la palabra, poder adquirir conocimiento, Señor, y conocer a Cristo para que sean libres. Te damos gracias, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a hacer las cosas conforme a su santa voluntad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo, y aquí donde leímos 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario, un enemigo que está al acecho de la vida de los seres humanos. Él siempre ha querido destruir la imagen de Dios. Todas las personas, todos los seres humanos fuimos hechos, diseñados a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y en este día queremos, a través de la luz de la palabra, ver si Satanás tiene poder sobre la vida de un verdadero cristiano. Cuando las personas vienen a Cristo y aceptan al Señor y confiesan con su boca que Jesucristo es su Señor, su dueño, comienza una nueva vida en aquella persona. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por esta razón, toda persona que recibe a Cristo, que acepta a Cristo, que declara que Cristo es su dueño, su Señor, la vida va a cambiar. Debe cambiar si se somete y se sujeta a la palabra. He ahí el secreto de poder avanzar y crecer. ¿Para qué? Porque a medida que nosotros vamos menguando en el carácter, en nuestras malas costumbres, en nuestras malas enseñanzas, Jesucristo, que es la palabra, va creciendo dentro de nosotros, desarrollando el carácter de Cristo, desarrollando, ¿verdad?, lo que el Señor quiere, que dice que lleguemos a la estatura de la perfección de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos desarrolla. Por eso es que una persona, una vez que llega a Jesucristo, debe someterse y andar en la palabra. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo es la palabra que salió de la boca de Dios, porque Él es el verbo, la palabra viviente. Y todos tenemos que someternos, como dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7.
Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es importante, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Si la persona vino a Cristo, si la persona aceptó a Cristo, si la persona recibió a Cristo y declaró que Cristo es su dueño y comienza a someterse a la palabra, entonces la vida va a cambiar, va a ser diferente, porque ya no hará su voluntad, sino que comenzará a ser la voluntad del que lo llamó, la voluntad del que lo diseñó, la voluntad de aquel que quiere lo mejor para cada ser, para cada hombre, para cada persona, para cada mujer, para cada joven, para cada niño. Dice que tenemos que someternos a Dios. Escuché en estos días una reflexión donde un padre, ¿verdad?, recibe una pregunta del hijo y el hijo le dice: padre, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre observa el cielo y ve un avión que estaba muy alto y le dice: hijo, ¿ves ese avión que está allá arriba? Y dice: sí. ¿De qué tamaño lo ves? Lo veo pequeño, papi. Dice: ven, quiero que me acompañes al aeropuerto. Y se fue al aeropuerto el padre con su hijo y llegó y se acercó al avión más grande que había en el aeropuerto y le dice al hijo: hijo, ¿y ahora cómo ves el avión? Y el niño, sorprendido, dice: papi, lo veo grande, es enorme. Y el padre le dice: así es Dios. Mientras más la gente se acerca a Dios, más grande será Dios para los seres humanos. Por eso dice aquí Santiago 4, en su versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en el libro de Hebreo también encontramos en su capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que si las personas nos acercáramos a Dios a través de Cristo, a través de la palabra, de seguro que Dios, que es todopoderoso y que no tiene límite y que es amoroso, entonces estará siempre cuidándonos. Aún si somos infieles, Dios permanece fiel y nos cuida. Entonces hay una recomendación que da la palabra aquí de que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo. Y no es decir: no, yo voy a resistir al diablo y se va en segundos y minutos. No, porque el enemigo, el adversario, siempre va a poner obstáculos, va a enviar dardos, saetas, va a poner problemas para afligir, decepcionar, enfriar la vida de aquellas personas que realmente anhelan y quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad. Siempre llega el problema, la situación, y entonces la gente se va afligiendo, la gente se va decepcionando, se va enfriando, pero la Biblia dice que si nos sometemos a la palabra, encontramos una respuesta maravillosa, y la vamos a ver aquí en 2 de Corintios, en su capítulo 4 y versículo 7. Dice la palabra algo importante que todo creyente debe saber. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, toda persona es hecha del polvo de la tierra. Somos barro en las manos del Señor. Y el tesoro que tenemos en nuestros vasos, cuando aceptamos a Cristo, es el Espíritu Santo. Porque toda persona que acepta a Cristo es sellado a través del Espíritu Santo. Dice: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque la gloria es de Dios. Todo lo que hacemos
o que Dios permite que hagamos, es porque Él lo permite a través de su poder, de sus dones, de sus talentos, de su ministerio. Y es de Dios la excelencia y la gloria, no del hombre. Dice que estamos atribulados en todo. O sea, pueden venir muchas tribulaciones, pueden venir muchos problemas, pero dice, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. O sea, puede haber el apuro, pero debemos confiar en Dios, que Dios va a obrar, y el desespero nos va a llevar a cometer errores. ¿Cuántas personas desesperadas han cometido muchos errores y han terminado muertos o han terminado haciendo cosas de las cuales después se arrepienten? Si tenemos la paciencia y la confianza en Dios, que no es fácil, lograremos, ¿verdad?, controlar nuestras vidas. Dice, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Significa que por mucho que vengan los problemas, así sea la situación muy grande, si resistimos, si confiamos en Dios, si nos aguantamos del Señor, vamos a resistir y el diablo va a huir. ¿Cuántas veces vienen situaciones por la familia, por los vecinos, aún en las congregaciones se presentan problemas, situaciones que vienen adversas y muchas veces queremos salir corriendo, pero dice la palabra, si nos sometemos a Dios. O sea, someterse a Dios, a la palabra, es imitar a Cristo. Cristo fue manso y humilde de corazón. Cristo soportó la traición. Cristo soportó el desprecio, la rebeldía, ¿verdad? Soportó Cristo el rechazo de la gente, los latigazos de la gente. Aguantó, resistió y recibió la gloria. Sé que muy fácil es decirlo y otra cosa es vivirlo. Pero cuando estamos en el problema, a veces no pensamos de esa forma. Porque cuando vivimos el problema, queremos actuar bajo la carne. Pues si sometemos la carne al espíritu, de seguro que nuestras reacciones serán diferentes. No seremos, ¿verdad?, carnales, sino espirituales. Entonces, Satanás no puede tener poder sobre un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano anda o debe andar en el Espíritu. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. O sea que si resistimos al enemigo, si resistimos los problemas, si resistimos las circunstancias adversas, aplicando el fruto del Espíritu, de seguro que el enemigo tendrá que huir y nos mantendremos ahí apegados a la palabra. Y quizás salimos de un problema y conseguimos otro, pero entonces estamos ahí de que Cristo es nuestro abogado y siempre nos va a defender. No podemos tomar por nuestras manos la venganza, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, que no podemos vengarnos. Dice, no os vengáis vosotros mismos, ¿verdad?, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, ¿verdad?, que si nuestro enemigo tuviera hambre, tenemos que darle de comer. Si tuviera sed, tenemos que darle de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonaremos sobre sus cabezas. Y no podemos ser vencidos de lo malo, sino tenemos que vencer el mal con el bien. El libro de Efesios dice en el capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo y no demos lugar al diablo. Repito, Satanás no tiene ningún poder sobre la vida de un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos que se someten a la palabra y que viven la palabra, que soportan la prueba, soportan la escasez. Mira, Pablo dijo que había aprendido a vivir sea cual sea su necesidad, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en cualquier situación que estaba Pablo,
Eso no quiere decir que estaba vencido, sino que Dios estaba procesando su forma, su carácter, su temperamento, para hacerlo parecido a Cristo. Y él logró decir: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, cuando dice aquí, airaos, pero no pequéis, no significa que usted y yo no nos podemos molestar. No significa que podamos agarrar la ira. Significa que si tenemos el fruto del Espíritu dentro, debemos accionarlo y debemos aplicar la templanza, que es el dominio propio. Porque muchas veces nosotros nos incomodamos y nos molestamos cuando hablan y murmuran y critican de nuestras vidas siendo mentiras. Yo analizaba el tema de Job. Job perdió los hijos, perdió las haciendas, perdió sus animales, perdió todo. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Le vino la enfermedad y la mujer se rebela contra él. Y en vez de ayudarlo, le dice: aún retiene tu integridad delante de Dios. ¿Verdad? Dice que tenía que renegar, ¿verdad? Que renegara contra él y maldijera a Dios. Sin embargo, Job le dijo: mujer, vamos a recibir de Dios los bienes y no vamos a recibir los males. Con todo eso, Job no falló. Entonces perdió todo, le llegó la enfermedad, se le levanta a la esposa y Job aún se mantiene ahí, ¿verdad? Recto ante Dios. Pero pasó algo. Llegaron los amigos y comenzaron a criticarlo y a murmurar de él. Y es ahí cuando la carne se levanta y el hombre maldice hasta el día que nació. A veces nos pasa eso. Mira, hermano Oscar, que se le dañó la camioneta, gloria a Dios. Mira que se metieron en su casa y le dieron la cosa, gloria a Dios. Que se cayó el techo, gloria a Dios. Mira, ya está Jesús Fajardo, William Lemos, ya Firma de Morales hablando mal de ti. ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué tienen ellos que hablar mal de mí? Ahí reaccionó. La carne reaccionó y no soportamos la crítica de la murmuración ni el chisme. Así le pasó a Job. Le quitaron todo y le dieron la gloria a Dios. Pero lo que dijeron que estaban murmurando sus amigos, renegó hasta del día en que nació. ¿Por qué? Porque le dimos lugar al diablo. ¿Por qué razón? Porque no nos sometemos a la palabra. Y muchas personas reaccionan de esa forma. Y cuando alguien le hace algo, mire, Cristo fue diferente. Vino Judas Iscariote y lo traicionó. Y él siguió adelante. Vino Pedro y se rebeló en contra de sus enseñanzas. Porque él no le dijo a Pedro: mira, cada vez que te hagan algo, agarra la venganza y quítale la cabeza a la gente. Sin embargo, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Marco. Después el mismo Pedro lo niega. Después la gente, los soldados, la gente se reúne y se burlan de él. Le ponen una venda en sus ojos, se burlan de él. Y en ese momento Jesús no respondió con agravio. Después lo rechazan. Después le dan los latigazos, le ponen con la espina, le ponen la cruz encima y lo matan. Y la Biblia dice en el libro de Hechos 8, 32 en adelante, dice que él enmudeció y no abrió su boca, sino que soportó todo para vencer. El problema nuestro es que no hemos aprendido a soportar por la palabra. Reaccionamos, nos airamos y pecamos. Cuando le dice airaos, pero no pequemos. No le demos lugar al diablo. Mire, Jesucristo es un caballero. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús llega a tocar la puerta de los corazones de los creyentes y de las personas que no son creyentes. Le toca la puerta. Puedo entrar, y si le dan permiso, Jesús entra a la casa y la casa representa al ser humano. Sin embargo, Satanás no. Si le abrimos una puertica, mira, si usted deja la casa suya con la puerta abierta, las ventanas abiertas, y se va 2 o 3 días o un día y regresa, de seguro que no consigue nada. Porque Satanás no va a pedir permiso. El ladrón dice: ¡ay! Me dejaron la puerta abierta. Voy a llevarme todo lo que me dejaron a disposición.
Si la gente va y deja un carro y lo deja abierto, si lo dejan cerrado lo abre. Pero si lo deja abierto dice, mira, ve, el carro está abierto, así que puede entrar el carro y llevarme todo lo que está dentro. Y el Señor dice, ¿verdad?, que no le demos lugar al diablo. Y nosotros le damos lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar? Caemos en chisme, en murmuración, en crítica, en pleito, en contienda, en todas aquellas cosas que Dios no quiere que caigamos. Caemos en adulterio, en fornicación. Y cuando hablo de adulterio, no solamente del acto físico, porque cuántos hombres y mujeres líderes, ¿verdad?, adulteran en el pensamiento, como dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 27. Se lo voy a leer. A mí me gusta leer la Biblia para que la gente también comparta y vea. Mateo capítulo 5 y en su versículo 27 dice la palabra que aún pensando estamos metidos en problemas. Dice aquí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces mucha gente sale a criticar, mira, es un adúltero. Porque realmente cayó con una persona. Pero cuando adulteramos en la mente, ahí no acusamos a nadie. Le estamos dando lugar al diablo. Entonces es muy fácil condenar al que cae, pero qué difícil es condenar al que pensó aquí. Pero ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y allá en Jeremías, capítulo 17, ¿verdad?, desde el versículo 9 adelante dice que Jehová escudriña la mente y los corazones. Entonces quizás muchos de nosotros podemos engañar a la gente, pero no vamos a engañar a Dios cometiendo actos delictivos en la mente. Tenemos que arrepentirnos y pedir que la sangre de Cristo nos limpie, porque si nos arrepentimos, de seguro que Dios nos va a perdonar, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros hemos cometido alguna falta, como dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que si alguno ha cometido falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, le damos lugar al enemigo. Entonces, cuando le damos lugar al diablo, entonces el diablo entra, no pide permiso. Y ahí, cuando Satanás comienza a azotar la vida del creyente. Hay dos procesos en esta vida. El que Dios permite que vivamos y el que yo vivo por causa de mi pecado. David vivió los dos procesos. David vivió la persecución de David. David lo persiguió y él, ¿qué hizo? Se sometió. Nunca fue en contra de Saúl. Más bien dijo, Dios me libre de ir en contra del ungido de Jehová. Pero él también cometió una falta porque le puso el ojo a la mujer ajena. Y no solamente hizo eso, sino que maquinó porque hizo una carta para que mandaran a matar a Urías, su capitán. Entonces, vivió un proceso que Dios lo permitió para que él madurara y creciera como un hombre de Dios. Pero vivió un proceso por causa de su pecado. Entonces, hay personas que cometen falta, cometen pecado y después dicen, yo estoy viviendo un proceso de Dios. No, estás viviendo un proceso porque cometimos pecado. Qué difícil es reconocer nuestros errores. Entonces, le damos lugar al diablo y Satanás entra y nos destruye por causa de nuestro pecado. No le echemos la culpa a Dios, ni a los esposos, ni a las esposas, ni al pastor, ni al diácono, ni a nadie, porque a veces le echamos la culpa a cualquiera. No, somos culpables nosotros porque le damos lugar al diablo. Si usted y yo no le damos lugar al diablo, Satanás no puede venir a arremeter ni atropellar nuestras vidas. Y es más, para tocar nuestras vidas, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Por qué no tocó a Job? Porque quiso tocarlo. Él fue allá y Dios permitió, porque sabía quién era Job. Dios sabe quién es usted. Y si viene un proceso en su vida que usted no puede, que ya no aguanta, ya no soporta, pero Dios dice sí puede, porque ese hijo mío, yo lo fortalezco. Como él es mi hijo, lo voy a guardar. Y aunque no tenga fuerza, le voy a dar fuerzas nuevas. Así que todos tenemos problemas, pero si nos sometemos a la palabra
de seguro que seguiremos avanzando. Pues si le damos lugar al Dios, de seguro que nos enfriamos y Satanás nos va a sacar del propósito. Les voy a demostrar por la Biblia con algunos versículos de todo el poder que Dios nos entregó a nosotros. Lucas capítulo 9, en su versículo 1, dice ahí la palabra. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Era en aquel entonces, reunió a sus 12 discípulos. Resulta que en este tiempo Jesús tiene muchos discípulos. Todos los que aceptamos a Cristo pasamos a ser discípulos de Cristo. Entonces, así como nos entregó el poder y la autoridad a aquellos discípulos, usted y yo tenemos el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que si usted recibe a Cristo y se somete a la palabra, entonces usted y yo tenemos el poder sobre todos los demonios, no sobre algunos, sobre todo. Pero repito, es importante andar en paz y santidad, someterse a la palabra para ir a atacar a los demonios cuando le toque la oportunidad, para que no quedemos en vergüenza. Y para sanar enfermedades, porque Dios necesita un canal, un vaso para derramar su gloria. Y Dios va a sanar a la gente a través de un vaso. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser joven, puede ser niño, pero Dios necesita un vaso para Él depositar su tesoro, su poder y hacer la sanidad. En Lucas 10, versículo 16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es lo que le estaba diciendo ahorita. Si escuchamos a Cristo, Cristo es la palabra. Si estoy atento con Cristo, Él es el dador de la vida. Entonces, si yo ando con Cristo, ando con el Padre, ando con la palabra y ando con el Padre. Entonces, el que nos desecha, desecha a Dios. Ahora, si la persona recibe, recibe a Dios porque somos instrumento y vaso. Y vea lo que dice si nosotros nos sujetamos a la palabra. Dice el 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, si nos sometemos a la palabra, los demonios se van a sujetar. ¿Por qué? Porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Ya los venció y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Mateo 28, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, Dios nos ha entregado, ¿verdad? La potestad nos dio una autoridad. Cuando digo toda potestad me ha dado en la tierra, toda la autoridad y el poder se lo dieron. Entonces, esa autoridad Dios nos la delegó a nosotros, nos las entregó para hollar, o sea, significa para pisar. Usted y yo tenemos la autoridad en Cristo, en la palabra, bajo la sujeción, bajo la obediencia a la luz de la palabra. Pero nos da una recomendación aquí. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muchas personas se alegran, se emocionan, ¿verdad? Oré por un enfermo y se sanó. Oye, echamos fuera a unos demonios. Y Jesús nos da un consejo. Eso es importante, que en el nombre de Jesús la gente se sane. Porque quien sana es Cristo, no sanan los hombres. Los hombres reciben el don, reciben el ministerio, reciben el talento. Pero quien hace el milagro es Cristo. Cristo es el que hace todas las obras. Entonces, la persona es usada por Dios. Y la gente a veces se ensancha, se crece, se vanagloria diciéndole: oré por el enfermo y se sanó. Mira, ve,
fui a tal parte y echamos fuera los demonios. Eso es importante. Dios hizo el trabajo a través del instrumento que es usted y soy yo. Pero eso no garantiza que yo me vaya al cielo. Porque el Señor dice aquí que no nos debemos regocijar por eso. Debemos regocijarnos y alegrarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque en aquel tiempo, hermano, usted se imagina que el Señor venga, ¿ya?, y yo me aparezca ya haciendo lo malo y disfrazando y engañando a la gente. Me voy a poner como ejemplo. Y cuando yo llegue al Señor, pero en tu nombre yo echaba fuera demonios. Señor, yo ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban. Y que diga Dios, no te conozco, Oscar España. No te conozco, no sé quién eres. Apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Qué dolor tan grande sería para mí? ¿Verdad? Que Dios usando a uno en sanidades, Dios usando a uno en liberaciones, en instrucciones, en enseñanza, y que no podamos entrar en los cielos porque las recomendaciones del Señor. Mucha gente piensa que porque Dios los usa grandemente ya tienen el cielo ganado. Déjeme decirle que estamos equivocados. Dios quiere que andemos en paz y santidad. Y la palabra paz significa que no debo tener enemigos con nadie. Y lo dice la palabra en Romanos 12. Procurar, yo lo voy a leer, buscar para leerlo aquí en Romanos. Porque mucha gente se piensa que porque haga esos milagros y Dios hace, ya me gané el cielo, ya me voy derecho para el cielo. Romanos 12 nos dice que tenemos que estar en paz con todo, con todo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces no basta decir, oré, se sanó el enfermo, echamos fuera demonios. Eso es importante. Significa que Dios está usando a la persona, pero no garantiza que yo me vaya al cielo. Entonces, la vanagloria, la soberbia, la altivez, la arrogancia también es pecado. Por eso es que si le damos lugar al diablo, aunque echemos fuera demonios y aunque la gente se sane y aunque las almas lleguen, no puedo entrar al cielo. Me voy al infierno por no hacer, ¿verdad?, lo que corresponde completamente. No es 50% ni es 70%. Es 100%. Entonces, Dios me usó, ¿verdad? Tengo que ser manso, humilde, vivir en paz y en santidad, porque entonces jamás y nunca veré a Dios. Estoy perdiendo mi tiempo sobre la tierra. Pero estamos a tiempo porque Dios quiere que nos arrepintamos y vivamos para Él. Así que estamos a tiempo todavía de corregir esas fallas que tenemos. En el libro de Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Si nos sometemos a la palabra, Satanás no tendrá ningún motivo de perturbarnos, a menos que Dios le dé permiso para probar. Y cuando Dios da permiso es porque dice Dios, voy a dar permiso porque sé que vas a pasar por encima del obstáculo, por encima de la enfermedad, por encima del problema. Y aunque le da permiso al enemigo, vamos a vencer en el nombre de Jesús. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, tenemos poder, sí, delegado de Dios. Usted y yo, si nos mantenemos en Cristo, hermano, vamos a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo.
Primera de Corintios capítulo 2, en su versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aparte de tener la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Entonces, dice aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. O sea que un cristiano que se somete a la palabra, un verdadero cristiano, se somete a la palabra, entonces vamos a andar con la mente de Cristo y vamos a estar bajo la unción del Santo porque tenemos la unción de Cristo. Nos vamos a apartar, nos vamos a consagrar y nos vamos a dedicar a Dios. Entonces cuando un cristiano se somete a la palabra, mira, aunque venga problema, aunque venga circunstancia, va a ser vencedor. Pablo da esa buena noticia en el libro de Romanos 8. En Romanos 8 dice, ¿quién nos apartará? ¿Ah? Dice aquí, ¿quién nos separará? Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo no tiene poder sobre el creyente, sobre el cristiano que realmente busca a Dios. Mira, así venga la escasez, así venga la desnudez. Lo que le pasó a Job, Job se quedó sin nada, enfermo, pero se resistió. Ahí se mantuvo y se guardó. Y Dios le dio el doble. Hay que aguantar la prueba. No es fácil. A veces decimos, no, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Pasar por el desierto no es fácil. Pasar por el vituperio, por el maltrato, por la crítica, por la murmuración, por el chisme, no es fácil. Pero si nos aguantamos en Cristo, de seguro que tenemos un galardón, como dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y para finalizar con el mensaje, el apóstol Pedro, cuando leímos ahí en 1 de Pedro 5, 8, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Toma la ilustración de un león, porque los leones cuando rugen es porque ya están muy viejos. La gente cuando va a los circos ponen esos leones viejos sin dientes, y entonces el domador abre la boca, mete la cabeza y dice: wow, se sorprende la gente, este hombre sí tiene valor. No, el león no tiene dientes, es uno de los leones más viejos que hay, y lo que hacen es rugir, porque cuando el león está joven y va al acecho, se lanza al acecho, agarra la presa, mata y come, porque está joven, tiene fuerza, tiene vigor. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es que el enemigo hace bulla, quiere intimidarnos, quiere meter el miedo, y no puede. ¿Por qué? Porque hay uno más grande que él. No es que él es un león, porque el verdadero león es el león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Ahora le pongo esta ilustración. Daniel andaba en el Espíritu. Dice que oraba 3 veces al día. Y sin embargo, hicieron una maquinación. Programaron una trampa. Y lo lograron. Y con todo y eso, él se sometió a Dios y no al decreto del rey. Se sometió a Dios. Eso le trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque someterse a Dios lo llevó a que lo lanzaran en el foso de los leones. Pero los leones comen carne, no comen espíritu. De seguro que Daniel andaba en el espíritu, conectado con Dios. Se acercó a Dios y Dios permitió que aquellos leones, aunque estaban en el mismo sitio con él, no hicieran nada, no lo tocaran. Pero cuando Daniel salió, entraron los sátrapas que andaban maquinando en murmuración, en chisme, en contienda, en pleito. Y cuando cayeron ahí, como andaban en la carne, los leones comen carne y los destrozaron. Entonces es importante, ¿verdad?, vivir la palabra. ¿Para qué? Para que andemos en el Espíritu. Y lo dice Gálatas 5:16. Digo pues, decía Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, para que estos luchan entre sí, para que no hagamos lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pleito, contienda, disensión, hechicería, brujería, orgía, adulterio, fornicación, chisme, murmuración, contienda, celo. Todas esas cosas nos llevan a abrir puertas para que el enemigo nos ataque. Así que es mejor dejar que Cristo entre en nuestras vidas y aplicar el fruto del Espíritu para decir lo que decía Esteban cuando la apedreaban. Señor, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque este hombre andaba en el Espíritu. Si estuviera en la carne, quizás se hubiese defendido y hubiese peleado contra la gente. Nosotros creo que todavía andamos en la carne, porque de nada nos molestamos, de nada nos incomodamos, pero con todo y eso hay esperanza en Cristo. Vamos a someternos a la palabra para que Dios moldee el carácter y someta esta carne y podamos vivir haciendo la voluntad del Señor. Así que no tiene poder Satanás sobre la vida de un verdadero cristiano. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esta enseñanza nos ayude a meditar y a esperar en Dios. Hasta la próxima.